Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. El 36. Me llaman el 36. Nunca en mi corta vida, 20 años apenas, imaginé que se hablaría de mí sin saber quién soy. Tampoco que fuera yo uno más de las miles de personas sin identificar que están enterradas y perdidas en los cementerios de este país. Tampoco pensé que aquella noche de noviembre o diciembre, ya no recuerdo bien, de 2001, cuando me fui con mi amigo a tomar unas cervezas a ese bar de Belén de los Andaquíes, fuera mi última noche. Aún no sé por qué nos llevaron esos hombres armados, por qué nos subieron a un carro, por qué nos insultaron, por qué nos pegaron y maltrataron durante todo el camino. Decían que nos llevaban a la finca, luego supe que hablaban de Puerto Torres. Nunca había estado allí. La carretera era como mala, el carro brincaba mucho y como tenía las manos y los pies amarrados, sentía más dolor en mi cuerpo. Además tenía una venda mal puesta en mis ojos y con cada salto del carro me pegaba con Ella el borde es de los Helga asientos, Quevedo. con el piso, Desde hace más con de los 20 botes años estilo trabaja militar de como varios de antropóloga nuestros forense motores. y ha Lo que documentado sí recuerdo cruentos bien casos de fue cuando desaparición ese forzada hombre, por el de conflicto voz armado en gruesa, Colombia. luego de decir muchas groserías, sacó un cuchillo grande y me lo clavó en mi abdomen, en la parte baja, al lado derecho. Y ahí sí sangré mucho, tanto que cuando me bajaron a empujones del carro no tenía fuerzas para caminar. A mi amigo lo seguían maltratando, pero él no tenía en ese momento una herida como la mía y podía caminar. Por eso se lo llevaron lejos de la casa de donde me dejaron a mí y en donde tiempo después las autoridades encontraron mi cuerpo. Pasaron 3 días, 3 eternos días. Me dejaron tirado en la esquina de un salón grande de esa casa. A veces me daban comida, Está por lo leyendo que una tenía la carta que le escribió esperanza al de cuerpo sobrevivir. 36. Pero El con el cuerpo de un paso hombre de las horas, torturado, asesinado y desaparecido por paramilitares del Frente Sur de los Andaquíes en Puerto Torres, un corregimiento en Caquetá. Eso ocurrió entre 2001 y 2002. No hay rastros de la historia de este hombre. Nadie sabe su nombre, si tuvo hijos o quiénes lo esperan en casa. Hace 17 años, Helga, que hacía parte de un equipo forense de la Fiscalía, lo recuperó a él y a otras 35 personas más de una fosa común cavada por estos victimarios. Luego, el hombre con acento paisa le ordenó a otro que me mochara la cabeza, que mi cuerpo serviría para tapar una trinchera que tenía en ese patio. Y así fue. Había un gran hueco cerca de una palma y allí me arrodillaron. Aún tenía mis manos atadas con una cuerda. Sentía mucho dolor y de repente todo fue oscuridad. Sentí un calor insoportable en el cuello y lo último que oí fue: listo, papá, ahí tiene el bulto para tapar el hueco. No supe más. Cada cuerpo fue Pasó el guardado con silencio sumo y llegaron los cuidado en una camiones. bolsa negra Gente con y uniformes rotulado con un verdes, número. con El armas, equipo se los llevaría de ahí para que fueran identificados. El número 36 le 36, correspondió mi a nuevo este nombre. hombre Mi desaparecido. cuerpo ahora estaba en el helicóptero. Allí iban soldados y forenses. Me bajaron y me llevaron al cementerio de Florencia y de nuevo dejaron mi cuerpo en otro hueco. Lo poco que deseo, ya muerto, es que mis huesos se los entreguen a mi familia y que ellos me entierren en un lugar solo para mí y que nunca más me vuelvan a sacar de allí. También quisiera que mi tumba tuviera mi nombre. Así tal vez mi espíritu por fin pueda volar. Soy Carolina Ávila y este episodio de Hablan los Desaparecidos, el podcast de Voces desde Territorio de Colombia 2020 y El Espectador, estará dedicado a las cartas que esta antropóloga forense, Helga Quevedo, le escribió a algunos de los muertos que tuvo entre sus manos, a los que siguen perdidos en los laboratorios de medicina legal, aquellos que están enterrados en un terreno desconocido, con una familia preguntando por ellos, o aquellos que volvieron con sus seres queridos y que ella, en un acto de solidaridad y amor, quiso honrar a través de la escritura. Dejé de buscar a mis muertos en la tierra y decidí buscarlos con las palabras, muy dentro de mí. Por eso ahora solo tengo un papel en blanco, mi memoria y este anhelo de reencontrarte. Ya no redacto informes forenses en jerga fría
como las losas de los cementerios. Ahora intento escribir la historia de tu muerte y la de otros colombianos que han perdido su vida en esta guerra absurda. A veces se me van las horas imaginando sus vidas, sus sueños y lo que harían ahora si estuvieran vivos. Desde niña, Helka tuvo un interés muy marcado por los muertos. Se escapaba al cementerio de Tunja y de Tabio, los dos lugares donde creció, para verlos. Nunca sintió miedo, ni asco, sino que le abordaban constantes preguntas de cuáles serían sus historias. Se graduó como antropóloga forense en la Universidad Nacional y trabajó durante 10 años en la Fiscalía. Tuvo casos por el paramilitarismo y la guerrilla, tuvo casos de desastres aéreos, terremotos y accidentes, pero nada de eso cuestionó tanto la condición humana como lo que sucedió en Puerto Torres. Allí, paramilitares crearon escuelas de la muerte para entrenar a los recién llegados o a los reclutados. Fue allí donde torturaron y asesinaron a esas 36 personas, hombres y mujeres, bajo la justificación de que eran guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. El cuerpo de este hombre, el número 36, lo adoptó simbólicamente. Es el que ha intentado buscar, como muchos otros, en estos 17 años. En esas cartas se habla básicamente de dos diligencias judiciales. Una, que es la recuperación de 36 cuerpos en Puerto Torres, Caquetá, pero también se habla de 14 cuerpos en Albania, Caquetá, que es cerca a Puerto Torres, en el 2001. De esos 14 cuerpos, 13 eran hombres y uno una mujer. Después de 15 años, uno de ellos se logra identificar y la respuesta que yo obtengo de la Fiscalía es que ese cuerpo se va a entregar cuando se identifiquen, si no todos, pero muchos de ellos. Entonces, para mí fue incomprensible cómo, si estas familias llevaban 15 o 16 años esperando, primero saber dónde está su ser querido, luego le toman muestra, luego le dicen que ya está identificado, o no le dicen, pero ya le tomaron la muestra y no se lo entregan. De ahí surge esta carta, las primeras cartas, que es la de la desaparecida, la de la mujer. Y me imaginé escribirla y ponerla en la morgue donde mis colegas trabajan o en los laboratorios y decirles por qué sigo en estos fríos laboratorios, que es lo que dice la carta. Esta mujer que recuperamos el cuerpo hace ya 19 años, 18 años, tiene que seguir esperando en un laboratorio. Entonces surge de una impotencia, la primera carta, pero yo jamás pensé en publicarlas ni nada, pero fue una manera de sanar mi frustración. Lo que van a escuchar son fragmentos de esa carta, sobre lo que vivió Violeta antes de morir. Es una de las mujeres que Helka conoció en esa diligencia en 2002 y nunca ha salido de sus pensamientos. Su cuerpo sigue a la espera de ser entregado a algún pariente. Desaparecida. Mi alma no puede descansar, aún no brilla para mí la luz perpetua. Está oscuro y hace frío. Si estuviera en el cementerio, alguien iría a mi tumba, a limpiar la lápida, a ponerle flores. No, pero ¿quién? A mi Pablo lo mataron el mismo día que a mí. Es más, lo mataron delante de mí antes de comenzar a torturarme. A mi otro hijo ya lo había matado otro grupo armado. Ya no tengo familia en el pueblo. ¿Será pecado querer que me entierren como Dios manda? ¿Que me devuelvan mi nombre? Recuerdo que pensé, Dios los va a maldecir. Pero no pasó nada. La luz se fue muriendo lentamente. El aire olía sangre, como cuando sacrifican a los cerdos o matan a las vacas. Luego alcancé a sentir que comenzaron a abrirme el abdomen. No supe qué pasaba. Me fui desvaneciendo poco a poco. De pronto pasó mucho tiempo, una eternidad, y de repente, un día los antropólogos nos sacaron de los huecos y nos metieron en un plástico negro y frío. Yo digo que hemos resistido a ser solo huesos, que queremos que no se pierda la carne que nos da aún una forma vagamente humana. Por eso, después de estos años, aún conservamos parte de nuestros tejidos blandos,
Por eso nos llevaron a unos laboratorios estatales en donde seguimos esperando pacientemente a que alguien se acuerde de nosotros, haciendo fila, cumpliendo nuestro turno, una fila que no escogimos, como tampoco escogimos el dolor que sufrimos el tiempo en que nos torturaron. Ojalá cuando entreguen mis restos todo sea silencio y sobriedad, que por unos momentos yo sea la única en la ceremonia y no un número o un código más en este mar de muertos. Ojalá que mi familia pueda llorar a solas. Helge empezó a escribir estas cartas hace muchos años, como un ejercicio íntimo, solitario. Fue una válvula de escape para tanta sevicia y tanta crueldad de la que fue testigo como antropóloga. Comenzó a escribir con ira y con dolor, pero con desahogo. Las cartas salieron lento, con muchos años de diferencia, hasta que en 2018 decidió recopilarlas en el libro Un lugar para otras voces, impulsada por amigos, colegas y hasta las mismas familias de los desaparecidos que en otras ocasiones la habían escuchado hablar de ellas. Son el producto de una gran frustración, de una impotencia infinita, como forense, como mujer, como colombiana. Y entonces en la escritura encontré una manera de sacar, yo creo que el dolor que tenía como forense, y también una manera de reparar de acuerdo con las familias, y estuvieron de acuerdo en que el nombre de sus hijos, de sus familiares, estuviera en un libro que, si bien no es comercial ni está a la venta, sí en Caquetá, que son de las familias que se habla, el hecho de pronunciar el nombre, de verlo escrito en un papel y en un libro, es una manera de repararlo. Asegura también que las escribió como una manera de contarle al resto de los colombianos, alejados de estas historias de crueldad, que las personas desaparecidas tienen un nombre, que no son solo cuerpos y huesos, sino historias de vida. También nombrar y contarle a esas personas que leen estas cartas que hay familias que perdieron su paz y su calma porque no han parado de buscar. Por increíble que suene para muchos, que tal vez se imaginan a Helga examinando restos humanos, lo más difícil en su ejercicio profesional, como me lo confesó, es escribir, aunque también sea su catarsis. Ha sido poner en el papel eso que ha movido mi vida, mi cuerpo, mi salud y mi trasegar lo poco que he podido hacer desde diferentes instituciones, buscando a las personas desaparecidas en silencio. Las cartas que tienen nombre, las familias las leyeron antes y me dieron el visto bueno, me dijeron sí o no. O decían, no nombre a este, no, nómbrenos a todos, decían ellos, bellísimos. ¿Sí? O sea, fue un acto de amor, estas cartas en conjunto con las familias de ellos, pero me faltan muchas cartas, solo que escribir es muy difícil. Señor, perdón por no recordar su nombre. Nos conocimos hace 17 años y hay dolores que perduran. Le contaré. Tenía un poco de temor. No sabía muy bien cómo ni en dónde buscaríamos los restos humanos de una persona secuestrada, de usted. Señor, sentí su presencia, su soledad y su dolor. Pude imaginar sus noches, su insomnio, su sufrimiento en ese tiempo sin libertad. Solo sabía que alguien había confesado su secuestro, que usted era un empresario colombiano que pasaba ya de los 70 años, que su esposa y su hija lo buscaban y lo esperaban. Recuerdo que llevaba una foto suya, se la mostré al hombre y lo reconoció. Él contó, brevemente, que lo habían llevado amarrado de manos a la cima de una montaña donde lo hicieron sentar, que por detrás le dispararon en la cabeza y luego lo empujaron al abismo. Lo primero que nos entregaron fue su cráneo, ya sin piel, sin rostro, sin músculos, sin pelo, pero sí con un orificio en su hueso occipital provocado por un disparo. Recibí con mucho cuidado su cráneo y allí mismo la odontóloga revisó y registró uno a uno sus dientes
mientras el capturado observaba incrédulo y aterrado. Era como si por primera vez fuera consciente de las atrocidades que habían cometido en contra de otro ser humano, de un semejante. Antes de finalizar el día, llegamos a la morgue de un pueblo cercano a la vereda. Allí lo esperaba su esposa, sola y con un dolor adicional, el de haber perdido a su hija durante su secuestro. Señor, he decidido escribir este relato, tal vez para decirle que lo recuerdo con frecuencia y que su muerte me mostró otra cara oscura de nosotros los humanos, tan humanos. Estos son fragmentos de la carta titulada Secuestrado. A Helka le tomó 17 años hablar de este hombre sin que se le quebrara la voz, y el mismo día que lo logró, en la noche, le escribió esta carta. No salen de su cabeza las imágenes de su cuerpo, de quién lo mantuvo secuestrado, del recorrido de la diligencia judicial para recogerlo y de la ceremonia de entrega de los restos a su esposa. Y es que cuando tú tienes un cuerpo en tus manos es una historia de vida, o sea, no son unos huesos. Y yo sí quisiera en serio que las familias supieran que cuando nosotros los forenses hemos tenido a sus seres queridos en nuestras manos, lo hemos tratado con todo el respeto y también nos duele ver sus heridas en sus cuerpos y ver que actos de violencia han desaparecido sus rasgos, que la descomposición ya no nos deja ver sus gestos, que nos frustra tenerlos en cajas y en laboratorios y en cementerios después de haberles hecho la necropsia. Entonces es como tener las historias de vida en la mano de muchas personas. Hay una relación directa entre ese cuerpo porque es también algo de espejo. Es una parte de mí, es como en el libro, en el de textos corporales donde dice no preguntes por quién no las campanas. O sea, es que cuando muere otro, muere una parte de mí y no quiero que esto sea como una frase de cajón. Yo realmente, en serio, yo lo siento así. Las familias de las víctimas de Puerto Torres y Albania han escuchado de su propia voz el contenido de estas cartas. Helka hace algún tiempo las llevó a alguna universidad de Caquetá, las leyó con la comunidad y todos se acompañaron en el llanto. Ha creado vínculos muy grandes con las familias. Casi todos los días la llaman para saber cómo está y, claro, también para contarle las desgracias que no cesan. Muchos de ellos siguen siendo víctimas del olvido estatal, de la violencia, del conflicto, del abandono. Y eso tiene un costo emocional, porque es también muy frustrante saber que las hermanas de Tito, o sea, ellos me llaman, hablamos cada 3 meses, ¿algo? No, nada, todavía nada. ¿Alguna respuesta? No, nada, todavía no. Yo lo único que hago es llamar a los funcionarios que tienen la posibilidad de darles una respuesta y hacer como doña Fabiola Lalinde me enseñó y nos enseñó a esa primera generación de antropólogos forenses la operación Sirirí. No cansarnos jamás. Entonces yo mando 1000 oficios todo el tiempo a todos los funcionarios a ver si, y solamente para estas víctimas, y es algo muy desgastante y aún no tenemos respuesta. Me cuenta que trabajar en otros lugares distintos a la Fiscalía, entidad a la que le agradece tantos años de aprendizaje, le sirvió para entender la desaparición desde otros puntos de vista. Trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica como investigadora. Allí pudo documentar más de cerca lo ocurrido en Puerto Torres y lo consignó en el informe Textos Corporales de la Crueldad. Yo, cuando veo a la gente en la calle, digo, ay, ¿cuál de estos? ¿Qué tal yo me haya cruzado? ¿Cuántas veces me he cruzado con la familiar de la persona que hoy es el acta 08? ¿No? O sea, ¿cómo poder tener, a veces me pregunto, el poder de identificar? Ahí viene toda la parte de ficción, ¿no? Y la fantasía que viene en mi cotidianidad de ser como un tiqui, tiqui, tiqui. Si existiera algo como ese ADN de ese cuerpo, como que yo sí quedé untada del ADN de todos los cuerpos que tuve en mis manos. Y cuando voy caminando por la calle, estoy en un avión, estoy en un parque, en un supermercado, que surgiera algo, o sea, sueño con eso. Entonces son fantasías de decir, ay, esta lo tuve en sus manos, aquí está la mamá. Pero eso no es así, ojalá fuera así. Entonces toca es estudiar mucho, ver los expedientes, hablar con quienes cometieron esos hechos, buscar a las familias, ir al río, viajar horas, explicar a las familias, hablar con las comunidades. Entonces es como el límite, el umbral entre la fantasía y la realidad. Ahora trabaja en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas,
una entidad humanitaria y extrajudicial que por mandato del acuerdo de paz con las FARC está encargada de encontrar a los miles de desaparecidos que hay en este país por cuenta del conflicto armado. También debe responder a las preguntas constantes de las familias. ¿Por qué lo desaparecieron? ¿Qué pasó con él o con ella? ¿Quién lo hizo? ¿Sufrió? Helka asegura que hay una brecha muy grande entre los funcionarios y las familias que viven en territorios de difícil acceso, que tienen que recorrer ríos o caminar por horas para llegar al pueblo y preguntar por el estado de la búsqueda de su ser querido. A ellos, sus colegas, les dice que se acerquen más a las familias, que descentralicen la búsqueda, pero, sobre todo, que le den continuidad a ese proceso, que no desaparezcan ellos también de la vida de estas familias. Quiero agradecerle a Helka por permitirnos leer sus cartas en este episodio. Por supuesto, también a las familias por dejar que el resto de los colombianos conozcamos las historias de sus hijos, hermanos, hermanas, padres o madres desaparecidos en Puerto Torres y Albania. También a Marcela Osorio y a Daniela Callejas, periodistas del Espectador, por prestar su voz para leer las dos cartas. El libro de Helka, Un lugar para otras voces, es público. En la descripción de este episodio y en la nota web de Colombia 2020 encontrarán el enlace para que lean las 12 cartas completas. También podrán consultar el documental Cuerpo 36, hecho por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y otros artículos que cuentan más del trabajo de Helka Quevedo. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.